Evangelio de hoy. Martes 22 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 11 al 18. María se había quedado afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo, «María». Ella se dio vuelta y le dijo en hebreo, «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dijo, «No me toques, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. El llanto que abre el alma a lo invisible. María se quedó fuera del sepulcro llorando. Y con esta sola imagen ya todo el corazón queda envuelto en un silencio denso, doloroso, esperanzado. Llorar ante el sepulcro vacío no es simplemente un gesto humano de pérdida. Es una súplica encubierta, una intercesión que se alza sin palabras como incienso que sube desde lo más profundo del alma. María no se va. No huye. No corre a esconderse ni intenta llenar el vacío con actividad. Ella permanece. Llora. Y su llanto es una forma de permanecer unida al Maestro. A veces la única oración que nos queda es el llanto. El silencio entrecortado por la pena. El desahogo del alma que no encuentra palabras pero que no deja de amar. Y es allí, en ese borde entre la desesperanza y la fidelidad, donde comienza el milagro. Mirar hacia dentro del sepulcro. Cuando María se asoma al interior del sepulcro, no lo hace con la esperanza de encontrar a Jesús vivo, sino con ese impulso del amor que no se resigna. Con ese deseo de mirar aunque sea por última vez el lugar donde reposó el cuerpo del Señor. Y es ahí, en el corazón del misterio de la muerte, donde aparecen los ángeles. Es como si el cielo comenzara a filtrarse por las grietas del dolor humano. Ellos le preguntan por qué llora. No porque no lo sepan, sino para tocar el fondo de su herida, para hacerla verbalizar su ausencia, para convertir el lamento en búsqueda. Y cuando uno transforma el llanto en pregunta, entonces se abre el camino a la revelación. La presencia velada de Cristo. Jesús está allí pero no es reconocido. María lo confunde con el hortelano. Y esto nos habla de cómo tantas veces el resucitado se hace presente en nuestras vidas en formas que no esperamos. En figuras cotidianas, en voces sencillas, en rostros que no asociamos de inmediato con lo divino. El Cristo glorioso no se impone con espectáculo. No desciende envuelto en luces ni truenos, sino que se manifiesta en la ternura de un jardín al amanecer. En la vulnerabilidad del que pregunta. En el gesto humilde de quien se deja buscar. Una sola palabra lo cambia todo. El momento más conmovedor del pasaje es cuando Jesús pronuncia su nombre, María. No es simplemente que Él la nombre. Es que Él la reconoce. La llama como solo Él sabía hacerlo. Con esa entonación íntima y repetible que hace que el alma despierte. No es ella la que reconoce a Jesús. Es Jesús quien primero la reconoce a ella. El amor no comienza por nuestro esfuerzo por encontrarlo.
sino por su iniciativa de encontrarnos. Por eso a menudo en nuestras propias lágrimas, en nuestras noches de vigilia, Él se acerca, nos llama por nuestro nombre y nos recuerda que no hemos sido olvidados. El corazón transformado por la presencia. Al escuchar su nombre, María deja de llorar. No porque el dolor haya desaparecido mágicamente, sino porque ese dolor ha sido abrazado por la presencia de aquel a quien ama. Su corazón se transforma. Se alumbra. Se llena de una certeza que solo puede nacer de la experiencia viva del resucitado. Ella no necesita explicaciones. No necesita ver señales. Con una sola palabra su alma reconoce. Y en ese reconocimiento brota la fe. Una fe que no depende de lo que ve sino de lo que escucha y sobre todo de quien escucha. El gesto de no retener. Jesús le dice, no me retengas. Y en esta frase se encierra uno de los misterios más delicados del encuentro con Dios. Amar al Señor no es poseerlo, ni encerrarlo en nuestra forma de sentirlo, ni aferrarnos a una experiencia para repetirla siempre igual. El amor verdadero sabe dejar ir. Sabe confiar en que Él sigue actuando aunque ya no esté visible como antes. No me retengas quiere decir, déjame ir para que tú puedas ir también. Para que el testimonio no quede encerrado en lo privado sino que se haga fecundo en lo comunitario. La misión nace del encuentro. María es enviada. Y su misión no es explicar una doctrina ni transmitir ideas, sino compartir una experiencia, he visto al Señor. Ese es el núcleo de toda evangelización. No hablar de Jesús como si fuera un personaje lejano sino hablar desde Jesús como testigos que han sido transformados por Él. El primer anuncio pascual nace en un corazón herido que ha sido sanado por una presencia viva. Y esa es la fuerza que empuja a comunicar. No una obligación sino una urgencia de amor. María Magdalena, imagen de toda alma fiel. María representa a cada uno de nosotros. Cuando sufrimos, cuando buscamos, cuando no entendemos, cuando lloramos la ausencia de Dios. Pero también representa a quien a pesar de todo no se va. No abandona la oración, no deja de mirar. Y porque permanece ella es la primera en ver al resucitado. La fidelidad en el dolor abre las puertas al gozo de la resurrección. El silencio de la mañana pascual. Este pasaje se desarrolla en la calma del alba. Cuando todo aún está envuelto en sombras. Y sin embargo ya comienza a despuntar la luz. Así es la vida espiritual. Muchas veces no vemos con claridad, pero basta un nombre pronunciado desde lo profundo para iluminar todo. La Pascua como llamado personal. El Evangelio de hoy no es solo un relato del pasado. Es un espejo del presente. En cada rincón del alma donde lloramos por la ausencia de Cristo Él se acerca. Nos llama por nuestro nombre y nos invita a caminar con una fe renovada. La fragilidad transformada en misión. María Magdalena no es fuerte en el sentido del mundo. Es una mujer frágil llena de afectos entregada al llanto herida por la pérdida. Pero es precisamente esa fragilidad ofrecida con fidelidad la que Dios transforma en fuerza evangelizadora. En su vulnerabilidad fiel se revela el poder de Dios. No escoge a los más sabios ni a los más poderosos para anunciar su victoria, sino a los que han llorado junto a su tumba. El amor que ha pasado por el dolor es el amor que puede dar testimonio. Porque ya no habla desde la teoría sino desde la experiencia del paso de la muerte a la vida. Desde ese lugar la voz de María no solo comunica una noticia sino que irradia la fuerza de la vida nueva. La voz que despierta el alma dormida. El nombre pronunciado por Jesús no es solo un dato. Es un acto de recreación. Una llamada que resucita el alma.
María estaba encerrada en su tristeza como en un sepulcro interior. Y la voz del resucitado penetra esa oscuridad y la llena de luz. Así actúa el Señor con nosotros. No nos llama desde fuera sino desde dentro. Nos nombra desde el fondo de nuestro ser. Y al escuchar su voz todo cambia. No es una voz estruendosa ni una orden que impone. Es una voz conocida suave llena de ternura. Una voz que acaricia las heridas y que al ser reconocida despierta en nosotros la memoria del amor eterno. Del duelo a la alegría misionera. La tristeza de María se convierte en júbilo. Pero no un júbilo estéril, sino un gozo que desborda en anuncio. Ella no se queda en el jardín. No convierte el lugar del encuentro en santuario personal, sino que corre a compartir la noticia. Ese movimiento expresa la transformación radical que opera la resurrección. Cuando verdaderamente nos encontramos con Cristo vivo, nuestra vida se desata de los vínculos de la pena y se vuelve fecunda para los demás. Ya no es un amor que encierra sino un amor que impulsa, que lanza, que abre caminos. No retener para amar en libertad. El gesto de no retener a Jesús es uno de los más reveladores del amor verdadero. María quería abrazarlo, pero Jesús le indica otra forma de comunión. Ya no desde el contacto físico sino desde la fe, desde la apertura a un amor que no se ata sino que se ofrece constantemente. Este no me toques no es un rechazo, sino una invitación a madurar en el modo de amar. A pasar de una relación inmediata a una relación en el espíritu, donde Cristo ya no está limitado por el espacio o el tiempo sino que habita en cada lugar donde hay fe. Jesús no vuelve al pasado, nos conduce al futuro. El resucitado no se queda en el jardín, porque su misión continúa. El encuentro con María no es para reconstruir lo que fue, sino para señalar lo que vendrá. Él va al Padre. Y quiere que nosotros también nos elevemos con Él. Que nuestra fe no se quede detenida en los recuerdos, sino que avance hacia el cumplimiento de la promesa. Cristo nos resucita para lanzarnos al camino. Para que el amor no se encierre en una nostalgia, sino que florezca en misión. Da jardín a la comunidad. María deja el jardín para ir al encuentro de los discípulos. Y ese paso no es menor. Porque el amor cristiano, por muy íntimo y personal que sea, siempre termina dirigiéndose a la comunidad. El lugar de la experiencia personal se convierte en el punto de partida para la edificación del cuerpo eclesial. Ella se convierte en puente, en canal, en mensajera de una noticia que no puede ser encerrada. El anuncio pascual empieza así, no en un sermón grandioso sino en una mujer transformada por una sola palabra. La mirada del corazón. El hecho de que María no reconozca a Jesús de inmediato nos habla también de nuestra propia ceguera espiritual. No siempre reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque esté junto a nosotros. Aunque nos hable. Aunque esté actuando silenciosamente. Hace falta la mirada del corazón más que la vista externa. Cuando el alma está llena de dolor a veces no puede ver. Pero al ser llamada por su nombre todo cambia. Y esta es nuestra esperanza. Que aunque estemos sumidos en lágrimas Él nos está mirando esperando el momento de pronunciar nuestro nombre. No tener miedo de llorar. María Magdalena nos enseña que llorar no es debilidad. Es un camino espiritual. El llanto sincero, el que nace del amor, es terreno fértil para el encuentro con Dios. No tenemos que avergonzarnos de llorar ni intentar endurecer el alma. Los corazones de piedra no escuchan la voz del resucitado. Pero los que se quiebran por amor sí.
El Señor no quiere discípulos fríos sino corazones que amen con profundidad aunque eso implique heridas. Una misión que brota del amor. María no fue preparada académicamente, no recibió formación estructurada. Pero recibió algo más grande, el llamado directo del Señor. Y eso bastó para convertirla en apóstol de la resurrección. Así también Dios llama a cada uno desde su historia, desde sus lágrimas, desde su deseo de permanecer junto a Él. Y cuando nos llama por nuestro nombre, cuando su voz toca nuestro interior, nace una misión. La de anunciar lo que hemos vivido. No con grandes discursos sino con la autenticidad de una vida transformada. La permanencia en el lugar del amor. María no se va. Permanece junto al sepulcro. Cuando otros ya han partido, ella se queda. Y esa permanencia es el espacio donde la gracia de Dios irrumpe. Permanecer en un mundo que siempre huye del dolor es un acto de valentía espiritual. Quedarse donde el corazón arde de ausencia es abrirse a la posibilidad de un encuentro más profundo. María enseña que el amor auténtico no se retira rápido, sino que espera. Espera aunque todo parezca perdido. El lenguaje de las lágrimas. Las lágrimas de María hablan. Aunque ella no diga nada. El cielo entiende su lenguaje. Los ángeles la encuentran llorando. El resucitado la llama desde ese llanto. Hay en el llanto sincero un clamor que trasciende las palabras. Una súplica silenciosa que toca el corazón de Dios. En la historia de cada persona hay momentos en los que solo se puede orar con lágrimas. Y es allí, en ese lenguaje escondido, donde el Señor se hace cercano. La fidelidad que vence la oscuridad. María no es recompensada por sus méritos ni por su comprensión teológica, sino por su fidelidad. Por su decisión de no abandonar, de seguir amando incluso sin entender. La fidelidad en la oscuridad es una forma sublime de fe. Porque confía cuando todo parece callar. María no sabía que Él había resucitado, pero no por eso se fue. Y ese permanecer la convirtió en la primera en verlo vivo. Así también Dios se revela a los que no se rinden en la noche. La pedagogía del silencio de Dios. Jesús se deja encontrar, pero no de inmediato. Hay un proceso de búsqueda, de espera, de escucha. No se impone ni se manifiesta con ruido, sino que aparece en el silencio cuando el alma ha vaciado toda pretensión. En ese vacío Él se da a conocer. El silencio de Dios no es ausencia. Es preparación para un encuentro mayor. Cuando calla está obrando en lo profundo. Esperando que lo reconozcamos no por lo que hace sino por lo que es. La libertad del resucitado. Jesús se manifiesta pero no se deja poseer. No permite que lo retengan. Porque el amor verdadero no se aferra, sino que se dona. La resurrección no es volver a tener lo que se perdió. Es recibir una vida nueva que no se controla sino que se recibe con humildad. Este desapego es clave para madurar espiritualmente. Para no confundir la fe con la posesión ni la relación con Dios con el control. Un anuncio que nace del corazón. Cuando María corre a decir he visto al Señor, no repite una fórmula. No pronuncia una doctrina. Ella comunica una experiencia viva. Lo que ha tocado, lo que ha sentido, lo que ha ardido en su interior. Y ese testimonio es imparable. Es así como la fe se expande. No tanto por grandes discursos sino por vidas que han sido transformadas. La Iglesia nace de estos testimonios personales, que alimentan el corazón del mundo. La Pascua en lo cotidiano. La escena del jardín no tiene efectos espectaculares. No hay truenos ni ángeles gloriosos volando.
Es un momento sencillo, casi íntimo. Una mujer, una voz, un nombre. Y sin embargo allí ocurre lo más grande, la certeza de que la muerte ha sido vencida. Eso nos enseña que Cristo resucitado se manifiesta en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo humilde. Y que allí debemos aprender a descubrirlo. La mirada pascual. Después del encuentro, María ya no ve como antes. Su mirada ha sido transformada. Ahora ve con los ojos del alma. Con una visión nueva. Quien ha visto al resucitado no vuelve a ver la vida de la misma manera. El dolor ya no tiene la última palabra ni la ausencia el poder. Todo queda impregnado por la luz pascual. Por la certeza de que la vida ha vencido. Y de que Él está presente en cada instante. La resurrección de la esperanza. El alma de María fue resucitada antes de que pudiera anunciar la resurrección de Jesús. Dios comienza sanando el corazón. Y desde allí da la misión. La verdadera esperanza nace cuando experimentamos que nuestras noches pueden ser habitadas por la luz. Que nuestras pérdidas no son definitivas. Que hay un Dios que nos llama por nuestro nombre. Y que nos convierte en testigos de su amor sin fin. La invitación a cada uno de nosotros. Cada palabra de este pasaje es una invitación para ti, para mí, para todos. A permanecer cuando todo se hunde. A escuchar su voz en el silencio. A dejar que nos nombre en lo profundo. A no retener sino a confiar. Y a anunciar con alegría que Él vive. Este no es solo el relato de una mujer de hace siglos. Es tu historia también si estás dispuesto a quedarte junto al sepulcro. Y esperar que resuene en ti la voz del amor que no muere. El encuentro que transforma toda ausencia. La escena en el jardín donde María Magdalena se encuentra con el resucitado nos lleva al umbral del misterio más hondo del cristianismo. No es solo la narración de un hecho histórico, sino la revelación de un camino espiritual que cada alma está llamada a recorrer. María representa a toda la humanidad herida que llora frente a lo que parece perdido para siempre. Ella encarna ese anhelo profundo que no se resigna a la muerte ni a la ausencia ni al silencio. Y en esa fidelidad de lágrimas, en esa permanencia junto a la tumba vacía, ella es sorprendida por lo inesperado. La vida irrumpe donde solo quedaba el eco de la pérdida. Dios la llama por su nombre. Y al escuchar esa voz María vuelve a vivir. Ya no solo por fuera sino en lo más hondo de su ser. Ese instante en que Jesús pronuncia su nombre es también una revelación para cada uno de nosotros. El Señor resucitado no se impone, no grita, no se presenta con majestad inalcanzable, sino que se acerca en la ternura. Nos nombra desde el amor. Y nos da nueva vida. A partir de ese momento todo cambia. María ya no es la mujer rota por el dolor. Es la testigo de la esperanza. La apóstol de los apóstoles. La primera anunciadora del misterio pascual. Y esa misión nace no de una estrategia ni de una orden sino de un encuentro. De una mirada. De una voz que la llama desde lo más profundo. El mensaje del resucitado sigue siendo el mismo hoy. No te aferres. No quieras retener. Deja que la gracia te habite sin poseerla. Y ve a decir a los demás que el amor ha vencido. Que la muerte ya no es el final. Que la noche no tiene la última palabra. Que hay una voz que llama por el nombre y que transforma las lágrimas en luz. Esta escena es un espejo del alma. Cada uno de nosotros en algún momento ha permanecido frente a su propio sepulcro. Llorando por lo perdido, por lo que no entiende, por lo que duele. Y es allí si permanecemos con el corazón abierto.
donde el resucitado se nos revela. Él no está lejos. Él nos busca. Él espera nuestro silencio. Nuestro llanto sincero. Nuestro deseo de permanecer. Y entonces nos hablará. Nos llamará. Nos enviará. Que esta conclusión no sea solo un final, sino el comienzo de una búsqueda más profunda. Una invitación a quedarnos a llorar si es necesario, a esperar con esperanza, a dejarnos encontrar por aquel que vive para siempre. Y que llama tu nombre hoy con ternura infinita.